A arte ha de ser como un animal. Na época na que os nenos inventaban contos, os animais eran homes e os homes animais orgullosos de ser animais. Na idade na que os nenos deliraban sós, ás veces a lúa de viña nun ourizo, o sol era un cangrexo a desovar no areal do ceo. Os nenos xogaban ao río, veneraban o río porque o río era un deus e a auga en entrando nas súas bocas comunicaba unha chea de lendas que fluían de lonxe. Un mosquito era un titán, unha civeta, unha fumadora a consagrar o bosque, un bisonte, un devanceiro, un antílope, un guerreiro, un arnau, un augur de cuxas visións ninguén dubidaba xamais. Na época na que os nenos inventaban contos, a palabra era un froito no virillo da árbore. Na idade na que os nenos deliraban sós, facían o calor das mandas celestes. Mais chegou o lume, chegou o facho, chegou a fogueira, ouleando o limiar da cova. Os nenos enmudeceron daquela, os animais dispersáronse, medorentos os homes constataron o seu silencio. Acabamos de escuchar el preludio de Animais Animais, libro de poemas de Xoán Abeleira, publicado en 2001 y reeditado en 2009 por Barlevi. Xoán Abeleira es poeta, narrador, traductor. Ha traducido entre otros a André Breton, a René Char, Allen Ginsberg o Silvia Plath, tanto en gallego como en castellano. Es además músico, crítico literario y está vinculado al movimiento surrealista. Algunos de sus poemarios son Umbral del Centinela, La piel iluminada, Identidades, 9 motivos para un obsequio, el libro de artista Magnalia, Animais Animais, As nosas sombras no xardín de Serralves o Pan de ánimas. Como narrador ha publicado, entre otros, 4 de los volúmenes de Las aventuras de Nunavut, El nacimiento de Nunavut, Un día de caza, El caribú enamorado y Sedna, la diosa del mar. Y además ha publicado el libro de ensayos El alemán de Camelle, Apegada de man.
Manuel Casal Lodeiro es licenciado en informática. Con la llegada de la Internet de masas comenzó a compaginar su actividad profesional con el ciberactivismo en los terrenos social, político y cultural. Es fundador en 1996 de uno de los primeros webcines multilingües en España, Sinapsis, de la pionera comunidad virtual de la diáspora gallega, Fillos de Galicia, y cofundador del antipartido Democracia Directa Digital. Desde 2008 está centrado en el estudio y divulgación del problema del cénit del petróleo y del colapso de la civilización. En este terreno es cofundador de la asociación Véspera de Nada por una Galiza sen petróleo y del Instituto Resiliencia, del que es actual coordinador, al igual que de la revista 15-15-15, Revista por una nueva civilización. Manuel ha participado en diversos libros colectivos y ha escrito numerosos artículos sobre estos temas para varios medios. Ha escrito los libros Nosotros los detritívoros y La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, libro del que vamos a hablar hoy en esta nueva entrega de Desde las otras islas. Además, ha coordinado la Guía para el descenso energético. Hoy, Manuel Casal Lodeiro ha subido con nosotros a la popa inclinada del Titanic para hablar de su libro La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, publicado en 2016, pero del que ya existía una edición anterior en gallego. Esto es todo lo que nos ha dicho. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Todos los que venís desde hace décadas advirtiendo de la escasez energética habéis acertado en vuestras previsiones. Lo que pasa es que da la sensación de que todo se está acelerando más de lo previsto. Lo primero que quería preguntarte es cómo estás viviendo la situación actual, situación en la que parece que todo se está acelerando. Sí, bueno, lo que no esperábamos era que tuviéramos en el medio el factor pandémico, ¿no? Pero sí, estamos viendo pues que efectivamente nadie había acertado con el conjunto de factores que se están reuniendo ni con las respuestas que se están dando. Sobre todo yo creo que ahí en el tema de las respuestas influye mucho que estemos en situación de pandemia, pero por otro lado estamos viendo cosas que aunque las vemos como ciertamente inesperadas, al mismo tiempo comprendemos que eran previsibles. Es decir, ya sabíamos todos que era muy difícil acertar en las previsiones, pero por ejemplo la escalada de precios de la electricidad, los conflictos que están surgiendo con los países extractores de combustibles fósiles cuando empiezan a necesitar dejar sus combustibles para exportar, toda una serie de conflictos, cómo se entremezclan con la situación geopolítica, ¿no? Pues todas esas cosas, claro, eran muy difíciles de prever, y entonces tenemos un grado de sorpresa que no deja de ser bastante alto, aunque como dices tú, pues hay muchas cosas que sí que las habíamos previsto, aunque por supuesto no habíamos previsto en qué orden se iban a desarrollar todas y en qué orden se iban a retroalimentar también entre sí. Entonces, ya te digo, al mismo tiempo simultaneamos esa especie de, bueno, pues era lo que habíamos avisado, y al mismo tiempo nos está sorprendiendo también cómo se desarrolla, ¿no? Tú en 2016 publicaste un libro que se titula La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Apuntes para un debate urgente. Está prologado por Teresa Moure y editado por La Oveja Roja. Bien, en este libro analizas las propuestas de las diferentes corrientes de la izquierda ante el colapso y también analizas los posibles escenarios venideros. ¿Crees que, en vista de los últimos acontecimientos, porque el libro lo publicaste en 2016 y me imagino que lo escribiste en los años anteriores? Claro, sí, porque ya era traducción de la edición original en gallego. Eso es. Entonces, la pregunta que quería hacerte,
¿Cambiarías algo del libro? Porque han sucedido muchas cosas desde entonces. Todas las previsiones en cuanto a escenarios posibles, todo lo que tiene que ver con las respuestas de las diferentes corrientes de la izquierda, ¿añadirías algo nuevo o todo lo que está en ese libro ha adquirido más vigencia de la que tenía incluso? Pues las dos cosas simultáneamente, te diría, porque creo que sigue siendo básicamente válido. Estamos viendo que todos los obstáculos que tiene la izquierda para asumir el colapso y el escenario hacia el que vamos, de una gran escasez y de un postindustrialismo, incluso un postcapitalismo, cabría hablar, pues las estamos digamos, palpando día a día, ¿no? Y cuanto más avanza el colapso, pues más palpables son. Quizás añadiría alguna nueva y sobre todo pondría un poco en contexto esos pequeños atisbos, esas pequeñas grietas que se van abriendo y también, bueno, pues lo que nos está enseñando la pandemia en todos los sentidos, que bueno, no sé si quieres que entremos a abordarla ya, pero sobre todo yo creo que esas lecciones yo hoy en día sí que las incorporaría a este texto, lo cual me lleva un poco también a otro de mis textos anteriores, el libro Nosotros los Detritívoros, en el que hablaba de que precisamente las pandemias y el deterioro en general de la sanidad pública a nivel de todo el planeta, pues sería un factor importante en el declive acelerado de la población. Entonces, seguramente esos factores sí que los añadiría hoy en día. ¿Y tienes previsto realizar algún tipo de edición nueva del libro con algún tipo de ampliación o añadir nuevos anexos? No, porque lo único que se habló en su momento fue dar un salto de escala mayor, porque, como te he comentado antes, y tú bien conoces, el libro nació primero en gallego, luego me sorprendió el interés de una editorial del ámbito hispanohablante para sacarla en castellano con algunas actualizaciones que había transcurrido pues desde la edición original. Y más adelante, pues bueno, hubo algún comentario de alguna persona del mundo anglosajón, pues que sugería hacer una edición en inglés, ampliando el foco un poco a toda la izquierda a nivel internacional. Y esa idea, pues bueno, no llegó a desarrollarse, no teníamos contactos con editoriales que consiguiésemos un poco pues animar al proyecto y ahí quedó. Hoy en día quizás mis proyectos de escribir van en otra dirección. Yo creo que ese libro sigue un poco dando sus frutos porque incluso recientemente hicimos, bueno, pues con un envío a determinadas personas que tienen un escaño en el Congreso de los Diputados en Madrid y que están autoidentificadas con la izquierda en determinados partidos. Les hicimos llegar el libro como un poco, bueno, pues marcar un poco el final de su vida útil, porque bueno, ya está siendo superado bastante por los hechos, aunque ya te digo que digamos el planteamiento inicial sigue siendo perfectamente válido, sobre todo para esa gente que está en partidos, militando en partidos políticos o que tienen puestos de responsabilidad. Esa parte yo creo que sigue siendo válida, aunque hoy en día escribiría otro tipo de libro porque estamos ya en otra fase del colapso. Hacia el final del libro hablas del carácter que debiera tener la izquierda postindustrial. Dices en concreto que esa izquierda tendría que volver a los valores fundamentales de la izquierda. Usas la metáfora del Titanic, dices en un determinado momento que esa izquierda debería construir las lanchas salvavidas con las que abandonar el Titanic. Claro. ¿Qué agrupaciones políticas, qué partidos políticos, qué movimientos sociales de la izquierda irían en esa dirección ahora mismo? ¿Con qué agrupaciones políticas podríamos contar para ello? Bueno, lo que es partidos políticos, de los que están, digamos, más presentes en la vida pública y en los medios y en las instituciones, yo pienso que con ninguno, porque ninguno ha dado el paso y siguen todos luchando por controlar, por hacerse con un poquito más del control del timón del Titanic. En lugar de decir, bueno, tenemos que darlo por hundido, vamos a ponernos
a intentar construir las lanchas para minimizar el sufrimiento social y que sobrevivamos el mayor número posible de personas, ¿no? Entonces, lo que son partidos, a no ser pequeños que puedan surgir o pequeños partidos que estén fuera de las instituciones, quizás los únicos, pero muy parcialmente, podríamos citar a EH Bildu, quizás también a la CUP en Cataluña, y bueno, luego sabemos que hay decrecentistas, así un poco outsiders dentro de sus propios partidos, pues por ejemplo, pues no sé, en Izquierda Unida, ¿no? Pero lo que es, digamos, un partido que tenga asumido ese objetivo que yo intentaba un poco impulsar en el libro, de momento ninguno se ha situado ahí. Yo creo que tarde o temprano tendrán que situarse ahí, o bien dejar de ser partidos de izquierda, así de claro. O sea, serán otra cosa, serán o partidos de, no sé, de gestión de una gestión más o menos suave del colapso, pero desde luego no van a ser partidos que estén por el abandono del Titanic. Entonces, llegado el caso, yo creo que todos tendrán que dar ese paso si quieren seguir siendo de izquierdas. Y más allá de los partidos, tú me hablas de movimientos sociales, pues sí, quizás también algunos sindicatos. Yo creo que el primero en el Estado español fue CGT, otros también dentro de quizás la izquierda también Abertzale, o quizás en algunos otros sindicatos que no son los dos mayoritarios, pues puede haber pequeños pasos, y sobre todo yo pondría el foco más, por un lado, en el movimiento libertario, que siempre ha estado mucho más abierto a estas cuestiones, y sobre todo porque, digamos, que el colapso les va dando un poco la razón de que hay que buscar la salida fuera del Estado, aunque yo creo que hay que hacerlo contando con el Estado mientras este aún exista. Me parece que eso es clave, es fundamental, y eso aún no está asumido por el movimiento libertario. Y por otro lado, el ecologismo social, dentro del cual podemos englobar también pues el movimiento, no sé si denominarlo colapsista, y sobre todo el decrecentista, ¿no? Yo creo que ahí son movimientos muy interesantes que tener en cuenta. También quizás movimientos que vienen de otros ámbitos, como las ciudades en transición, y últimamente pues Extinction Rebellion, Fridays for Future, que parece que están bastante cerca de asumir la necesidad de ir hacia un modelo totalmente diferente que incluya eso que yo le reclamaba a los partidos. Es decir, están quedando, a veces nos decían, hablando con algunos representantes políticos, no podemos ir tan rápido o tan avanzados que dejemos a la sociedad atrás y perdamos el contacto con ella. Pero yo creo que de tanto temer eso, se han quedado atrás ellos, y es la sociedad la que está avanzando mucho más rápido. Y no son capaces, seguramente, sobre todo los grandes partidos, por sus propias inercias mastodónticas, como cualquier gran organización o cualquier gran sindicato, no son capaces ahora de reaccionar como les está pidiendo esa parte que está más a la vanguardia de la ciudadanía. Has hablado de contar con el Estado. En tu libro, cuando hablas de la izquierda libertaria, recuerdo que decías que ésta debería abandonar sus posturas antiestatalistas y que llegaran a posicionamientos intermedios. No tanto intermedios, sino un poco más tácticos, teniendo en cuenta que el momento en el que estamos no tiene nada que ver con los momentos anteriores en los que la izquierda había una parte que defendía hacer las cosas desde el Estado y otra desde fuera del Estado, y era perfectamente válido ese debate porque estábamos en un contexto totalmente distinto. No quiere decir que sea una postura intermedia con el Estado o sin el Estado. Me parece que la postura puede seguir siendo básicamente y en sus valores perfectamente compatible con lo que siempre ha defendido la izquierda libertaria, pero digamos que coyunturalmente, debido al momento en el que estamos de colapso y a la fuerza que tiene el Estado y los recursos que están a su alcance, digamos que es una situación que yo, sabes que establezco muchas veces el paralelismo con lo que fue la participación de la CNT en el gobierno republicano durante la Guerra Civil. Es decir, es una situación de excepción.
Tiene de diferencia con aquella época que esta es una excepción terminal y que es a escala planetaria, con lo cual yo creo que está mucho más justificada esa participación. Que no sé si era un poco lo que querías tú que identificase, ¿no? Bueno, que desarrollaras un poco esta idea de llegar a un posicionamiento intermedio, pero creo que has respondido. Sí. Ya te digo, esa palabra intermedio no me gusta porque parece que es un nuevo espacio en el que ubicarse, en el que situarse, no sé, que quizás podríamos encontrar ahí lo que era el municipalismo libertario, ¿no?, de Bookchin, es decir, bueno, participamos en ciertas instituciones, en cierto tal, que bueno, Bookchin ya lo llevaba diciendo desde mucho antes de que se pusiese en marcha el colapso. Yo creo que podemos tomar parte de esa filosofía, también parte de lo que reivindica Ted Trainer o de lo que están poniendo en la práctica, pues, no sé, colectivos como puede ser Combat Yo, de inspiración libertaria en Barcelona, pero que lo hacen, digamos, que con un criterio más táctico, ¿no? Es decir, bueno, es que disponemos de una serie de recursos y una serie de ventajas a las que seríamos incapaces de llegar y no tenemos tiempo de llegar desde fuera del Estado. Esos recursos ahora mismo están en manos del Estado, pues vamos a colaborar con ellos, eso sí, con nuestras condiciones. Es decir, no es ningún tipo de entreguismo, no es ningún tipo de cooptación en absoluto. Es decir, sería un poco a poner el Estado al servicio de un proceso de desmantelamiento y de entrega del poder a las comunidades más locales, con lo cual, digamos que la etapa final de ese movimiento, de esa integración excepcional dentro de la política estatal, incluso de las elecciones partidistas, etcétera, sería con un objetivo muy claro de llegar a la meta de desmantelar el Estado, porque el Estado no es sostenible a largo plazo, al menos no en las dimensiones que lo entendemos hoy. Eso quería preguntarte. Te quería preguntar si crees que en este declive, en este tránsito hacia el colapso, se vaya a producir como se vaya a producir el colapso. Si crees que en este declive el Estado se va a fortalecer, si va a optar por la vía autoritaria o si realmente se va a ir desmantelando porque ya no hay energía para mantenerle con vida. Entonces, ¿qué crees que va a ocurrir en este periodo antes del colapso? Yo creo que se va a intentar lo primero. Y es una desgracia porque realmente lo inteligente sería lo segundo. Cabría hacer una selección de las funciones del Estado que interesa fortalecer. Por ejemplo, podríamos hablar de servicios públicos y de otras funciones que interesaría desmantelar como superfluas o directamente por hacer un triaje. Yo suelo hablar del triaje de la civilización, bien podríamos hacer también un triaje del Estado. Es decir, quitar todos aquellos, características o incluso ministerios, departamentos, funcionalidades que digamos que sobran dentro del proceso de colapso o que incluso entorpecen, e irla sustituyendo por una gestión de esas supuestas funciones que ejercen esos departamentos estatales, irlas entregando pues bueno, con esa filosofía de la subsidiariedad y del poder local, que yo creo que es muy compatible con la izquierda libertaria, pero no solamente, sino con muchos de los movimientos que he mencionado antes, e ir entregando ahí de una manera, digamos, pacífica el poder, ¿no? Pero claro, esto es muy difícil decírselo, no solamente a los que viven de su integración en el Estado, sino a los partidos que han nacido por y para conseguir el poder del Estado, y por supuesto a ese capitalismo que solo le interesa el libre mercado cuando le interesa, y cuando no, se vuelve hacia el Estado pues para socializar las pérdidas, ¿no? Entonces yo creo que el propio capital va a intentar favorecer un fortalecimiento precisamente de los apartados del Estado que menos nos interesan y que más le interesan a él, para intentar convertirlo pues pura y duramente en su brazo armado, para intentar contener sobre todo el gran descontento social e intentar impedir y poner trabas a que se desarrollen movimientos autónomos de base fuera del Estado, o incluso con la connivencia o con la colaboración de, por ejemplo, los ayuntamientos, que yo creo que serían
las partes del Estado más fácilmente integrables dentro de esa especie de colaboración con el poder comunitario de que hablaba yo antes. Entonces es posible, no sé, escenarios de ayuntamientos insumisos que intenten salvar las necesidades básicas de su población local y que se tengan que enfrentar a estados con un proceso de recentralización y de control a favor de las grandes empresas, por ejemplo energéticas, y que intenten boicotear iniciativas de alimentación, de soberanía alimentaria, de soberanía energética que se comiencen a producir a nivel local durante la desintegración del Estado. Es un proceso que nos sonará mucho a lo que sucedió en la desintegración del Imperio Romano. Y es que en el fondo estamos hablando de lo mismo. Hay bastantes similitudes, la verdad, porque en ese declive se produjo un proceso de ruralización del que podemos tomar nota, ¿no? Sí, de pérdida de control. Sí, de pérdida de control desde el centro de Roma, de una dependencia de sus brazos armados, que cada vez más se fueron constituyendo los pueblos que ellos llamaban bárbaros, que eran sus mercenarios, y incluso la devaluación progresiva que hicieron los últimos emperadores tiene un gran paralelismo con el vaciamiento de riqueza real que estamos haciendo con las monedas oficiales hoy en día, ¿no? Hemos hablado de la izquierda libertaria, pero me gustaría referirme ahora a la actitud de la izquierda socialdemócrata. Uh-huh. Me gustaría referirme a las propuestas de la izquierda socialdemócrata en este contexto de colapso. Voy a citar un párrafo muy interesante de tu libro, en el que dices lo siguiente: la izquierda debe acabar por aceptar que el juego político ha cambiado para siempre y que su objetivo ya no puede ser conquistar para las masas un trozo más grande de una riqueza social siempre creciente, ni tan siquiera se puede limitar a defender las conquistas sociales y los supuestos derechos cuya realización material depende de la abundancia de energía fósil. Claro, en un contexto como el que se nos avecina, en el que ya no haya abundancia de energía fósil, todas esas demandas de la izquierda tradicional se van a volatilizar, por así decir. Sí, se les caen. Y si no lo reconocen, van a caer con ellas. Ahí está. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con esta izquierda de régimen, con esta izquierda tradicional? ¿Qué va a pasar con ella? Pues que o salen del edificio que se les derrumba o van a quedar aplastadas por el fracaso de ese progreso perpetuo en el que confiaba buena parte de la izquierda, ¿no? Y es triste, pero sí, estamos hablando de que tienen que escapar de su propio autoconcepto, ¿no? Tienen que cambiar su identidad. Yo creo que aquí la clave, como en muchas otras ocasiones, consiste en pensar realmente cuál es lo importante, qué es lo que te acaba definiendo como ser de izquierda, que en este caso es, yo creo que la justicia, la igualdad, el reparto. No es el industrialismo, no es el consumo, el querer consumir, el querer ser toda la clase obrera, clase media, y toda la clase media consumir como los ricos. No, eso ha podido ser un sueño durante, pues buena parte de la última mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, pero eso nos tenemos que dar cuenta de que no tiene nada que ver con ser de izquierdas. Ser de izquierdas en estas alturas del siglo XXI consiste en sobrevivir intentando mantener una vida digna, y eso pasa ya no por luchar, pelear con el capital por un trocito más de una tarta que sabemos que va a seguir creciendo, ¿no? Es una lucha muy diferente, a decir, la tarta cada vez es menor y el capital quiere seguir teniendo los mismos gramos de su tarta, con lo cual nos está recortando a nosotros. Entonces, de nuevo vuelve a estallar el conflicto de clases, de nuevo volvemos a una situación mucho más parecida a lo que pudo ser el final del 19 y el principio del 20, y quizás tendríamos que volver a mirarnos, ¿no? Cuáles eran las demandas de aquel entonces, que era el reparto de la riqueza, el reparto de la tierra, el control de la producción para determinar la gente qué es lo que necesita, qué es lo que necesitamos fabricar. Es decir, necesitamos fabricar coches, necesitamos que esos coches sean eléctricos, o necesitamos desplazarnos a los sitios a donde realmente tenemos que ir,
no a donde nos manda el capital o donde nos obliga el Estado a ir. Repensar las necesidades y no tanto la lucha por los satisfactores que han sido coyunturalmente unos y que ahora serán de nuevo otros, ¿no? Entonces yo creo que tampoco es un ejercicio tan difícil, pero curiosamente les cuesta mucho despegarse de ello, seguramente por mucho miedo escénico, por miedo a adelantarse a esa percepción. Es decir, ¿cómo le voy a decir a la gente que tiene que defender la austeridad cuando hemos estado diciendo también que la austeridad es malísima? Ahí también ha sido un grave fracaso de la apropiación de cierta terminología por parte de la derecha, y que solo determinadas voces han estado clamando en el desierto, ¿no? Como era la de Julián Guita, que siempre decía, bueno, es que esto de la austeridad siempre ha sido un valor nuestro, de la izquierda, entendida como frugalidad, pero claro, ya incluso ahora le han cambiado el significado a una palabra que era patrimonio de la izquierda, y ahora cualquiera le dice a la gente que tiene que ser austero, es decir, incluso tenemos esa dificultad añadida que nos la hemos buscado nosotros mismos. Es una batalla en el terreno cultural, lingüístico y sobre todo en los horizontes de lo deseable, ¿no? Como suelen decir algunos compañeros nuestros. Ese horizonte de deseo tiene que ser otro, no puede ser el consumo, el consumismo, el paraíso consumista de la clase obrera, porque eso es muy peligroso, ya lo señaló Pasolini en los años 70, ¿no? Fíjate lo que ha empeorado la cuestión. Si Pasolini hoy levantase la cabeza, pues estaría aterrorizado, ¿no? Viendo que nos dirigimos hacia un fascismo en el cual la clase obrera y muchos partidos estarán dispuestos a dejar de ser de izquierdas con tal de seguir consumiendo al nivel que consumimos hoy, y es así de duro. Le daría un síncope al hombre si levantara la cabeza. Sí. Está claro que el futuro es no industrial, eso está claro, que el futuro está abocado a la desindustrialización, pero no podemos obviar que existen movimientos reaccionarios que se oponen también a la industrialización, como es el caso del ecofascismo, que aun defendiendo a la gran burguesía, pues también habla del bien común. ¿Cómo ves esta amenaza del ecofascismo? No sé si tengo tan claro como tú eso de que defienda el bien común. No digo que lo defienda, digo que en sus discursos hablan de defender el bien común, pero para engañar a la gente. Sí, siempre se ha apropiado de mucho lenguaje de la izquierda, lo vimos en el nazismo, lo vimos en Falange, y cómo los que podían estar hablando con sinceridad de eso dentro de esos movimientos fueron eliminados a la primera de cambio y solo quedó la parte más, digamos, insolidaria, ¿no? de la cuestión, y ese común se desvaneció y se demostró que era solo para unos pocos. Son escenarios que nos preocupan muchísimo, porque ya llevamos años viendo pues ciertos discursos que bajo esa apariencia, incluso con cierto eco en el movimiento libertario, pueden acabar defendiendo pues cuestiones bastante reaccionarias o retrógradas, ¿no? Porque por ejemplo, la añoranza, ¿no?, de la vida rural, la añoranza de la cultura y los valores tradicionales asociados al mundo rural. Claro, no podemos perder de vista que históricamente en nuestros países se han asociado con cuestiones como puede ser el patriarcado o el caciquismo o ciertas cuestiones que desde luego no podemos recuperar en ese proceso. Entonces, todo lo que sea ese añorar, volver a lo de antes, conlleva esos peligros. Yo creo que esto lo identificó muy bien Janet Biel, la compañera y coautora con Murray Bookchin, del que hemos hablado antes, pues en este libro inaugural del término ecofascismo, y bueno, Carlos Taibo también está trabajando en esta línea, ¿no? Y yo creo que mucha gente llevamos mucho tiempo preocupados por esa confusión que pueda llevar a mucha gente a abrazar soluciones que puedan entrar dentro de esa categoría del ecofascismo, ¿no? Con lo cual es un peligro añadido al que hablábamos antes, ¿no? Del obrero industrial acostumbrado a un cierto nivel de vida que quiere conservar ese nivel de vida a toda costa, caiga quien caiga, y votando si hace falta un partido nazi. Y ahora le añadimos este otro peligro de la gente que
con un cariño comprensible a lo tradicional, a lo rural, a la naturaleza, etcétera, pues pueda también dejarse llevar por los cantos de sirena de fuerzas también reaccionarias que adopten ese disfraz, con lo cual la amenaza es doble. Como dije antes, en el libro analizas los posicionamientos de las distintas tendencias de la izquierda, desde decrecentistas, ecosocialistas, hasta ecoanarquistas y anarcoprimitivistas. Bien, yo hace poco leí un libro titulado Los penúltimos días de la humanidad, escrito por Ander Berrojalbiz y Javier Rodríguez Hidalgo, en el que usan el término ecomaoísmo. Ellos utilizan el término ecomaoísmo para referirse a una suerte de tercera vía entre el ecofascismo y el ecoliberalismo. Una vía autoritaria y estatalista procedente de la izquierda. ¿Qué opinas de este término, ecomaoísmo? Bueno, no sé por qué lo han elegido, no he leído el libro, no sé por qué lo han elegido en lugar de ecostalinismo, porque, bueno, maoísmo, no sé si tenemos muchas corrientes que se identifiquen como maoístas hoy en día, ni siquiera en Asia. Con el estalinismo sí que tenemos algunas, en los países occidentales al menos, pero en cualquier caso sí, son etiquetas sugerentes porque nos pueden abrir un poco los ojos de esos caminos peligrosos que se pueden recorrer para estar advertidos de ellos y no recorrerlos, ¿no? El maoísmo, pues sí, nos puede traer ecos, ¿no?, de cosas de las que hablamos a veces, como la revolución cultural, ¿no? Yo mismo suelo hablar de que buena parte de la revolución que tenemos que hacer y de la transición, etcétera, es cultural. Entonces eso nos puede traer ecos, ¿no? O de movimientos forzados de población del campo a la ciudad. También nos podemos acordar de los Gemeres Rojos. Sí, hay cuestiones que no entran dentro, yo creo, de lo probable, porque yo creo que sería mucho más probable que ese tipo de soluciones las llevasen a cabo fuerzas directamente entroncadas dentro de la extrema derecha y no de la extrema izquierda, pero bueno, no cabe descartarlas totalmente. Yo creo que no, que la lucha realmente va a estar entre soluciones más de extrema derecha contra ecocomunalismos, es decir, no izquierdas amparadas en el Estado. Yo creo que no, que el Estado va a quedar si los movimientos de izquierda realmente conscientes del colapso toman cierto control del Estado, yo creo que no lo encaminarán por esa vía. Yo creo que es mucho más probable que lo encaminen por la vía de un decrecimiento y incluso un decrecimiento no solo de la economía y del metabolismo ecosocial, sino también del propio aparato estatal, como decíamos antes, ¿no? Una especie de desintegración controlada del Estado para entregar el poder a las comunidades locales y coordinarnos idealmente de manera confederal y, bueno, dentro de un pequeño esqueleto estatal que se pudiese conservar para las funciones que interesase a las comunidades de base. Yo creo que quienes van a ir más por esa línea de la que pueden hablar en este libro y otras personas, pues yo creo que realmente iría más por la línea de la extrema derecha. En el capítulo 6 de La izquierda ante el colapso hablas de escenarios y estrategias de la izquierda frente al colapso. Bien, pues hacia el final del capítulo comentas la necesidad de sustituir unos mitos por otros, es decir, escapar de los mitos dominantes y crear otro tipo de mitos, ¿no? Yo creo que este es un asunto que la izquierda, incluso la izquierda radical, ha abandonado por completo, creo. Quizás el movimiento surrealista es el único que ha mantenido la lucha en el terreno de la imaginación, pero la izquierda parece ser que no quiere saber nada de la imaginación. ¿Qué tipo de mitos crees que pueden sustituir a los mitos tecnolátricos actuales? Yo creo que ahí quizás la clave nos la dé otra gente que yo creo que también han conservado parte de esa imaginación y de ese otro
ese otro activar a la gente no tanto por la parte racional del cerebro, sino por la parte más emocional y más incluso sí onírica, si quieres, que podría simbolizar dentro de nuestro ámbito cultural el movimiento zapatista, el EZLN, que se optó, yo creo que muy inteligentemente y anticipándose a lo que seguramente será la izquierda de nuestro futuro más inmediato, que es el volver a imaginarios indígenas. Son los imaginarios relacionados con la vida y con la tierra, porque nosotros no dejamos de ser animales. Es decir, somos, a veces nos fijamos tanto en la parte intelectual, en la razón, etcétera, que parece que somos seres etéreos, lo cual da al final alas al transhumanismo y a barbaridades como con las que sueñan muchas élites, ¿no? Y en realidad tenemos que darle la vuelta a eso y reconectar con la parte más animal, con la parte más vital. Somos parte de una biosfera, somos parte de Gaia. Gaia es una idea científica que nace desde la razón, pero que tiene un encaje muy bueno con las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Y cuando hablo de indígenas estoy hablando de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, porque no podemos perder de vista que, por suerte o por desgracia, yo creo que tiene una gran parte de suerte, España y todos los pueblos que la componen actualmente ha sido un pueblo que ha vivido muy pegado a la tierra, muy pegado a la producción primaria, en los campos, en nuestros mares, en nuestras rías, hasta hace muy poco. Yo creo que, por ejemplo, pues eso, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos se podían entender perfectamente con cualquier indígena de cualquier parte del mundo, a no ser por el idioma, pero en su cosmovisión, en su manera de entender la tierra, de entender qué es lo que vale la pena en la vida, yo creo que estaban mucho más próximos entre sí de lo que podemos estar nosotros de ellos. Es decir, nos hemos alejado muchísimo. Yo por eso a veces hablo de la metáfora de volver a casa. La especie humana ha estado en un viaje como el hijo pródigo de la parábola bíblica, ha estado alejado viviendo una vida de disipación que era insostenible y ha llegado el momento de volver a casa. Y esa vuelta a casa yo creo que es un mito muy potente en torno al cual, en torno a la vida, ¿no? La casa es la vida, es nuestro lugar, es el tener las raíces en un lugar, en la tierra, sin renunciar al contacto con los demás, por supuesto, y a una solidaridad ampliada a todas las especies. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave en la que podemos luchar en el terreno del mito, porque yo sí hablaba de eso en el libro y hablo siempre que tengo la ocasión, es porque yo creo que tenemos la tendencia, y yo creo que es un pecado no solo de la izquierda, sino del ecologismo y de muchos movimientos sociales, de pensar que con la razón y con demostrar que las cosas son como son, tenemos ya la lucha ganada. Y no es así, porque la lucha no se está dando en el terreno de la razón, la lucha se está dando en el terreno del mito. Es decir, por más artículos científicos que le plantes delante da lo mismo a una gran empresa, a una institución pública, a un partido político, por más que le demuestres que es imposible continuar por la senda del crecimiento y que eso nos aboca no solo a destruirnos a nosotros mismos, sino a destruir la casa en la que estamos y que compartimos con tantísimas especies, da igual, se van a aferrar a cualquier clavo ardiendo para seguir en su fe. Estamos hablando de lo que de una religión, yo suelo decir una criptorreligión porque no reconoce que es una religión. Solemos decir que vivimos en sociedades laicas, pero es absolutamente mentira. Lo que pasa es que las religiones que nos dominan no se reconocen como tales, ¿no? La religión del progreso perpetuo, la religión del crecimiento, la tecnolatría, todas esas facetas, ¿no? Toda esa hidra de varias cabezas, que es la que realmente domina la política a todos los sentidos, ¿no? En la vida económica incluso. Entonces, todos esos mitos han permeado con ayuda de esa maquinaria de propaganda y de evangelización tremenda que es el marketing,
han calado nuestros imaginarios hasta los huesos. Entonces yo creo que tenemos que rascar un poco, gracias a Dios nosotros, rascar un poco menos que en otras culturas que han abandonado su contacto con la tierra hace ya por lo menos 2 siglos, y nosotros pues bueno, quizás lo tengamos a un par de generaciones vista, ¿no? Y rascando un poquito yo creo que surgirán esa sintonía, ¿no? Es mi esperanza que surja esa sintonía con esos imaginarios que nunca debimos abandonar. La cuestión es que los medios de comunicación de la burguesía son muy poderosos y, claro, ¿a través de qué medios? Los de abajo podemos difundir estos mitos de los que hablas. Sí. La verdad es que da la sensación de que tenemos una batalla perdida. Sí, bueno, tan perdida como podía ser cualquier otra religión hegemónica, ¿no? En cualquier otro momento de la historia, y al final los mitos y las religiones y los dioses acaban cayendo. Lo que no está claro es que acaben cayendo a tiempo y que no se nos caigan encima, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar las grietas donde sea. Los medios, por ejemplo, cuando hablaba antes de la importancia de implicarse en el Estado, yo suelo poner el ejemplo, que es bastante sencillo de entender, de un gran impacto que se podría tener con una pequeña influencia en organizaciones estatales. Sabemos que bueno, que pequeños partidos son capaces, mediante coaliciones en determinadas coyunturas electorales, de conseguir ciertas cotas de poder, ¿no? Con una representación bastante minoritaria en ocasiones. Bien. Y que se produce un cierto reparto de funciones de ministerios, etcétera. Bien. Simplemente con controlar algún medio de comunicación público, o de ser capaces ya no solo de controlarlo, sino, por ejemplo, no hace falta controlarlo, de decir, bueno, pues vamos a poner a nuestra directora de Radio Televisión Española o a nuestro director de Radio Nacional de España, lo que sea, no. Simplemente con decir, bueno, vamos a modificar la ley de medios audiovisuales en el Estado de tal manera que sean medios realmente en manos de la ciudadanía y que estén libres de la influencia de ningún partido político. No es algo tan difícil de pensar, es algo muy difícil de atacar desde cualquier posición política, porque la gente no va a controlar qué se emite en determinadas cadenas públicas, y ese paso yo creo que sería un gran avance, porque permitiría que movimientos sociales con la suficiente fuerza fuesen capaces de crear con recursos públicos, con dinero del Estado, porque Radio Televisión Española, y es un ejemplo, como otro cualquiera, de una cadena pública, tiene un presupuesto destinado a producción muy importante, y sabemos que la Unión Europea también lo tiene, y hay muchas ayudas que se pueden canalizar con esa pequeña influencia dentro del Estado a crear, por ejemplo, sabemos la importancia que tienen las series de televisión hoy en día, sobre todo mediante plataformas online, pues poner esos recursos públicos a crear series que mediante la ficción permitan comenzar a crear esos imaginarios, o que rescaten del pasado experiencias históricas que convenga rescatar, como podría ser, por ejemplo, pues modos de vida de otras sociedades, o experiencias como fue la revolución anarquista del 36 y del 37, que, bueno, podría ser una experiencia muy interesante que recuperar para todo esto de lo que estamos hablando. Es decir, es muy difícil, por supuesto que es muy difícil. Los medios públicos solo son unos más dentro de la gran marea de medios privados, que existen en manos totalmente de las empresas. No, con eso no estaría ganada la batalla cultural, pero serían grietas muy interesantes, que puestas en manos de las creadoras y creadores de los artistas y bueno, no estoy hablando solamente de la creación audiovisual, porque tú has mencionado antes el surrealismo. Podemos hablar de todo tipo de creación cultural, y hay la combinación de recursos públicos con buenas y buenos creadores. Yo creo que puede ser un factor decisivo. No te voy a decir muy importante, te voy a decir decisivo a la hora de abrir esa grieta de los imaginarios. Y también, para contribuir a eso, yo creo que es esencial el crear tejido social,
el participar, crear, fomentar actividades en centros culturales, en centros cívicos, en ateneos libertarios. Por ahí a mí personalmente me interesa más ese camino que el mediático, pero... Sí, se lo he dado por supuesto, el otro lo he dicho porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. El otro, por supuesto, todo lo que sea crear cultura de base y predicar con el ejemplo, hacer cosas en las comunidades locales, recrear comunidad, es el plan C, ¿no? Que decía la gente de Community Solutions en Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Las dos Cs, una era de comunidad y la otra es de curtailment, que lo podríamos identificar con el de crecimiento, ¿no? Son las dos claves, de crecimiento y comunidad. ...93... Detened a los poetas... ¡Arrestad a los filósofos!, ordenó desde la alta torre el oligarca a sus lacayos. Y lleno de ira masculló: ¡qué peligrosa es esa gente que quiere cambiar los dioses! 106. Antes de sabernos acabados, casi cualquier cosa tenía cierto misterio, encanto, importancia. Hoy tenemos los mejores indicadores y una explicación razonable para todas las catástrofes. Pero estamos virtualmente muertos. 107. Hoy os quiero contar que también yo fui joven y viví en México DF. Borracho, prediqué la mala nueva en la metrópolis infinita. 100 veces repetí con mi acento catalán: el ecocidio, el genocidio industriales. Y lo decía con mi cuerpo rezumando petróleo. En las infames cantinas del centro histórico, los estudiantes marxistas de filosofía y hierbas, creyéndonos, por supuesto, detectives salvajes, roíamos los pilotes de concreto y despellejábamos de aluminio y vidrio la torre latinoamericana. Por la mañana quedaba la cruda de mezcal y chelas y, al respirar profundamente, llegaba hasta nuestras narices ese hedor a gasolina quemada y escape de tanque de gas que servía para recordarnos que estábamos perdidos. 112. Dicen: el futuro es de las energías renovables, y se lo imaginan todo petado de placas y molinos. Digo: el futuro es de las energías renovadas, y me imagino a miles de personas trabajando tierras comunales. 126. El jardín del Edén no era lo suficientemente bueno, y tuvimos que modificarlo genéticamente. Desde el principio fue una competición con los dioses, con Dios, con las diosas, con la diosa, contra ella, contra Gaia. Una guerra para someterla. Y cuanto más parece que vamos ganando, más segura es nuestra derrota. A esta guerra, pocos fueron de voluntarios. La mayoría fuimos arrastrados a ella por un pequeño grupo de fanáticos. También es verdad que, ya hundidos en las trincheras, casi nadie tiene la enorme valentía de desertar. Y por cierto, desertar hay que hacerlo en grupo. Si lo intentas en solitario, te dispararán por la espalda. 131. Habrá que recoser las velas y dejar que los motores se hundan en el mar. 133. Soporífero canto del cisne, el papeleo es lo último en caer. Teclead, teclead, malditos.
Queremos indicadores, planes de actuación, memorias, certificados, informes. Las oficinas estarán llenas cuando en los mercados ya casi no haya verdura. Pero luego un día habrá abundancia de oficinas. 134. La tierra se inunda y se quema el cielo. Es espectacular. Pero el mono vestido, sin alzar la mirada, recuenta billetes encaramado a una montaña de cadáveres de animales. Hacia el final del libro has incluido una serie de anexos. En concreto hay uno que se titula Algunas medidas públicas de mínimos para una estrategia facilitadora de la adaptación social postpetróleo. Incluye varios bloques: economía, salud, educación. Bien, estas medidas, estas propuestas que lanzas en el libro, en este anexo, claro, las redactaste en 2016 y estamos en 2022 ya. ¿Qué medidas añadirías? ¿Qué modificaciones, así grosso modo, harías a estas medidas? Y si desde 2016 hasta ahora has escrito algún artículo, que sé que sí, algún artículo en el que detalles o actualices estas medidas. Sí, bueno, en cierta medida, aunque esas medidas pretendían ser medidas muy fáciles de implementar y que recibirían escaso ataque, tanto por los medios, es decir, son medidas que se pueden colar, por decirlo así, muy fácilmente, en una política más o menos convencional. Sí, son medidas muy realistas, sí, y para nada utópicas. No son ninguna de ellas revolucionarias, ni nada que pueda despertar las alarmas, digamos, de una oposición o del capital, o de los medios controlados por el capital. Sin embargo, y claro, ha pasado un lustro y estamos en otra situación. Ahora hay que aplicar medidas mucho más urgentes. Por eso, entre esos textos que tú me preguntabas, ¿no?, que hemos estado escribiendo, elaborando conjuntamente con otras personas, yo señalaría, por un lado, mi respuesta al plan de reconstrucción y resiliencia, o de transformación y resiliencia del gobierno de Pedro Sánchez. Yo hice una especie de réplica proponiendo otras cuestiones que realmente aumentarían la resiliencia, porque yo creo que ahora tenemos que incidir mucho más en la resiliencia, porque el choque lo tenemos mucho más cerca. Entonces tenemos que ir más a medidas de choque y de emergencia. Y luego otro que fue un plan de choque que redactamos entre varias personas. Por desgracia no conseguimos contar con participación de ninguna mujer. Nos quedó un plan demasiado masculinizado, no nos gustó nada, pero bueno, preferimos sacarlo así en la revista 15-15-15 y sacamos una serie de ideas de lo que podría ser un plan de choque. Yo donde incidiría, por mencionar algunos aspectos que quizás habían quedado un poco más flojos allí, o que ahora por el momento en el que estamos y el tiempo que ha pasado serían más importantes, yo incidiría quizás en el tema de asegurar los suministros básicos para la población. Es decir, agua potable, un suministro eléctrico mínimo y el tema de la alimentación. Asegurarnos de la alimentación, porque no estamos exentos de un desabastecimiento. Estamos viendo que se está volviendo cada vez más probable que haya problemas con el desabastecimiento. El diésel lleva ya varios años en declive y la situación se puede poner muy rápidamente muy complicada para mucha gente. Y luego, por otro lado, iría preparando algo que quizás nos parezca que es a más largo plazo, pero viendo la aceleración del caos climático, que tampoco la preveíamos en 2015 o 2016, y que, sin embargo, está golpeando ya muy duramente a los países enriquecidos, como es el nuestro, yo también incidiría mucho en medidas de preparación para el acogimiento de refugiados y refugiadas climáticos.
Incluso estoy hablando de irlo preparando a nivel del propio interior del Estado español, porque las previsiones en buena parte de la península ibérica son de un agravamiento de las condiciones climáticas muy severo a un plazo relativamente corto. Y esas cosas no se preparan de la noche para la mañana. Entonces, yo iría preparando planes de contingencia de traslado de la población a la parte que parece, por todas las previsiones, que va a tener unas mejores condiciones para la vida, que sería todo lo que es Galicia y la cornisa cantábrica. Es una cuestión que quizás parezca menos apremiante, pero yo creo que hay que empezarla a preparar, aunque sea a un nivel no muy mediatizado, pero sí a nivel de planes un poco más de contingencia que se vayan preparando, y eso lo tienen que hacer las instituciones. Eso es muy difícil de gestionar fuera del Estado. Es uno de los ejemplos por los que yo creo que hay que conceder que ciertas cosas vamos a seguir haciéndolas o teniendo que hacerlas dentro del Estado. Y yo tiraría por ahí también por la cuestión que nos ha enseñado la pandemia de la importancia de tener una soberanía farmacéutica, si quieres, o médica en general, de recursos médicos y de fortalecimiento de no solo la atención primaria, que estamos viendo que es clave en estos momentos y que no se acaba de recuperar, todo lo contrario, parece que sigue cada vez más amenazada, y de la salud comunitaria. Salud comunitaria, me refiero a salud no solamente estatal, sino que puede haber recursos al alcance de las comunidades en las zonas más locales. Esto, por ejemplo, lo vivimos mucho en Galicia, ¿no? Cuando se cierran hospitales comarcales, se quedan sin médico en algunos ayuntamientos de pocos habitantes, etcétera. Y también en la vigilancia epidemiológica, es decir, dedicar los recursos suficientes a tener un buen sistema de vigilancia epidemiológica y de actuación ante las pandemias que sí o sí nos van a seguir llegando, y quizás bastante más graves y difíciles de lidiar que la que estamos teniendo ahora. Entonces serían un poco los puntos por donde incidiría. Como ves, necesidades muy básicas: agua, alimento, lugar donde vivir y salud. Me centraría ahí. Has hablado de la revista 15-15-15. Tú llevas años coordinando ya esta revista en su versión digital y en papel. Sí. Es una plataforma en la que pues han colaborado y colaboran numerosos autores y autoras. Bien, cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto y en qué consiste, para aquellos que no lo conozcan, en qué consiste el proyecto 15-15-15, que a mí me parece muy interesante y muy necesario. Sí, bueno, pues sí, y realmente es donde estoy volcando pues la mayor parte de mis fuerzas desde hace tiempo. Bien, ¿cómo surgió esto? Surgió un poco dentro de eso que veníamos hablando de cómo luchar desde el ecologismo y desde ciertos movimientos sociales contra este rumbo de colapso que llevamos, ¿no? Habíamos puesto en marcha el manifiesto Última Llamada, que fue un manifiesto que intentaba hacer una llamada de atención ante la respuesta neo-keynesiana, ante los primeros atisbos del colapso. Y bueno, pues una serie de personas pusimos en marcha ese manifiesto, y a mí, por mi formación técnica como informático y consultor de internet desde hace mucho tiempo, pues me tocó la faceta de crear el web, de gestionarlo y de moderar los mensajes de apoyo. Optamos por hacer, que cualquier persona, simplemente dejando un mensaje, pudiese expresar su apoyo al manifiesto. Lo hicimos de manera moderada para evitar el típico troleo y para tener un poquito el control de lo que se iba publicando, etcétera. Bien, pues después de moderar más de 7.000 mensajes de 7.000 personas, que básicamente el mensaje mayoritario, me impactó muchísimo que el mensaje mayoritario en casi todas fuera: estoy totalmente de acuerdo, esta es la línea, apoyo totalmente esta reclamación de que apenas nos queda tiempo y hay que repensarlo todo en una clave totalmente diferente, pero
quiero pasar a la acción, quiero hacer algo. Entonces me quedé con tal sensación que, unido a lo que yo estaba conociendo que se estaba haciendo desde el Reino Unido sobre todo, ¿no? De crear medios de comunicación en torno a esto, al movimiento de las Transition Towns, como fue el periódico, por desgracia efímero, de Transition Free Press, que era un periódico en el que se intentaban coordinar todas las iniciativas de transición del Reino Unido, que como sabes fue donde nació, y ampliar también el alcance al que llegaban, y no solo ese periódico, sino también una iniciativa culturalmente muy interesante que era el Dark Mountain Project, que pusieron en marcha entre Douglas Hine y Paul Kingsnorth. Bien, pues esas dos experiencias unidas a esa demanda de la gente, decir, bueno, está bien, apoyo esto, pero tenemos que hacer algo más, y saber que necesitábamos realmente un cambio cultural, que es decir, que la transición no era un problema técnico, no era ni siquiera un problema económico ni político, sino que era cultural, básicamente cultural. Pues bueno, estaba claro que una nueva cultura necesita nuevos medios de comunicación. Y bueno, pues por crear una semilla incipiente de un pequeño y modestísimo medio de comunicación, pues se nos ocurrió crear una revista que ya desde el principio parte con ciertos valores, ¿no? Como intentar una participación democrática de toda la gente suscrita y de la gente que colabora, de intentar equilibrar no solamente pues voces masculinas y femeninas, sino también los diversos idiomas del Estado español, con lo cual por eso también fue la decisión de crear un nombre numérico para que cada uno lo pudiese pronunciar en su idioma, y bueno, incluso también físicamente en su edición en papel, porque es una revista que se publica en internet, pero que periódicamente cada 2 veces al año sacamos una recopilación impresa. No de todos los artículos, pero sí de los que han recibido más apoyos o más visitas, etcétera, y equilibrando también los idiomas. Sacamos una edición en papel, pero que está encuadernada de manera artesanal. Es decir, no utilizamos las típicas colas industriales, las típicas máquinas y procesos, sino que se encuaderna artesanalmente, se envía también muy artesanalmente, lo gestiono yo, los envíos, es una cosa como muy muy personal, y bueno, estamos ahí luchando por que alcance al mayor número posible de personas, pero sin tampoco una obsesión por llegar a grandes números, ¿no? Nos parece mucho más importante consolidar primero una interrelación entre la gente que estamos en diversos lugares, luchando un poco por lo mismo, esa gente, ¿no? Que te decía al principio que me inspiró, que esas 7.000 personas que nos decían, no, es que, joder, dándonos un poco una pauta por dónde más podemos avanzar, qué más podemos hacer, ¿no? Que queremos poner en marcha algo, queremos consolidar algo, queremos tejer algo, una red o lo que sea. Entonces nos pareció que una revista podía ser una buena semilla para caminar en esa dirección, y esa es un poco la historia de cómo nació, y bueno, ahí estamos intentando sobrevivir y que la revista llegue al número 0, porque también fue una manera muy curiosa de ponernos en marcha. Empezamos con un número 0 que estaba ubicado en el futuro. Le pedimos a una serie de personas que intentasen vislumbrar cómo podía ser el año 2030, ¿no? En pleno proceso de colapso, y esa fue la presentación de la revista. Y desde entonces hemos comenzado, para llegar al número 0, hemos comenzado una especie de cuenta atrás, y nos vamos dirigiendo desde el número -15, de medio en medio número, cada medio año, hacia ese número 0 en el año 2030, y ya veremos si se parece en algo a lo que nosotros anticipábamos, que me temo que, bueno, quizás fuimos un poco optimistas en algunas cosas. Aparte de tus libros y artículos, tú llevas años ya desarrollando una intensa labor en diferentes medios de comunicación y en centros culturales en general. Yo tengo la sensación de que la población en general es consciente, más o menos, de la emergencia climática, pero no opino lo mismo de la emergencia energética. Parece que hay una suerte de resistencia psicológica por parte de los de abajo
a aceptar pues que viviremos con muchos menos esclavos energéticos per cápita de los que tenemos ahora. Por poner un ejemplo, que en unos lustros no habrá coches, ¿no? Hay como una resistencia a visualizar eso, a imaginar eso. ¿Tú notas dificultades a la hora de transmitir esta escasez energética en todos estos espacios culturales en los que participas? Bueno, a ver, sí que hay una gran dificultad, pero si nos centramos en esos ámbitos, pues donde puedo dar charlas o la gente que pueda leer las cosas que escribo, quizás ya partimos de gente que tiene un poco una mentalidad más abierta, ¿no? Si nos vamos al gran público, pues bueno, se sabe por diferentes estudios sociológicos que la gente no es que no sea consciente de que hay una crisis energética, yo creo que ahora además sería absolutamente imposible que lo negase nadie, pero ya incluso hace unos años, cuando estábamos hablando de ese manifiesto Última Llamada, etcétera, la gente decía, sí, bueno, seguramente habrá que abandonar el petróleo, habrá que abandonar los combustibles fósiles. Pero claro, acto seguido entraban en acción esos mitos grabados a fuego en el cerebro de la gente y decían, pero seguiremos viviendo más o menos igual o incluso mejor gracias a las energías renovables, ¿no? Y entonces entra el mito ahí de las energías renovables, que es el nuevo, digamos, avatar en el que se ha encarnado ese mito del progreso perpetuo hoy en día. Entonces esa es la dificultad, ¿no? Al principio, pues bueno, la primera dificultad era en conseguir que la gente entendiese que había un problema, y ahora, una vez de que entienden que hay un problema, la dificultad se estriba en hacerles ver cuáles son las falsas soluciones y cuáles son las verdaderas, o directamente que no hay solución. Hay ciertos aspectos de este problema que no tiene solución, ¿no? Entonces sí que hay una gran dificultad en transmitir esto. Con el cambio climático también pasa un poco lo mismo, ¿no? Y a medida de que la gente va percibiendo en sus propias carnes, en sus propios países, pues eso, riadas, sequías, olas de calor, cambios bruscos, pérdida de cosechas, la propia realidad va haciendo que sea mucho más fácil de comprender. Pero aquí nos chocamos con una cuestión que nos lleva también a lo que hablábamos antes del peligro ecofascista, ¿no? Es decir, a mí me parece fundamental la ingrata labor de predicar para el desierto, aunque nos parezca que a la gente le entra por un oído nuestras advertencias y le sale por el otro, porque eso deja plantado, digamos, o deja vacunado mentalmente a la gente ante otras opuestas explicaciones. Imaginemos que alguien jamás ha oído hablar de que vaya a haber una crisis energética y que a la primera formación política o movimiento que escucha hablar del tema, pues que sea a Vox, ¿no? Imaginemos la impresión que le va a quedar de cuáles son las causas y de las posibles soluciones a ese problema. Sin embargo, si esa persona ha oído anteriormente a gente pues del decrecimiento, del ecologismo social, etcétera, hablar de la situación, aunque en un principio no se lo haya creído, le ha dejado, es decir, porque el cerebro, aunque no asuma ciertas cosas, no olvida las cosas que ha descartado, no las olvida totalmente. Entonces, al final puede acabar la realidad. Cuando empiece a ver que suceden ciertas cosas, eso puede hacerle inmune a que le vengan a explicar el cuento de que esto pues es culpa de los moros y hay que ir allí a defender la democracia y asegurarnos el suministro de nuestros recursos, ¿no? Que no son nuestros, pero claro, nos va a decir que tenemos el derecho humano, como dijo desafortunadamente Pablo Iglesias una vez, de que el gas natural era un derecho humano. Me preguntaba yo si sería un derecho humano de los argelinos o de los españoles. Pero bueno, volviendo al tema, sí que es muy difícil, pero hay que tener en cuenta que muchas veces el éxito no radica en convencer a la gente, sino simplemente en que escuchen una explicación alternativa que más adelante van a comprender que tenía mucho de realidad. Sois muchos y muchas los autores que lleváis años ya advirtiendo de esta crisis energética y de muchos recursos minerales, así como del posible colapso del capitalismo fosilista. ¿Qué opinas de la actitud de los responsables políticos? El año pasado, creo que antes de verano, Antonio Turiel intervino en el Senado
Y recientemente, hace unos días, Adrián Almazán intervino para hablar de estas cuestiones también en el Parlamento Vasco. Sí, Emilio Santiago, sí. Entonces, ¿están nuestros políticos escuchándonos? ¿Están preparando realmente el terreno para el incremento de esa escasez de combustibles y materias primas en la que ya nos encontramos? Bueno, son dos cosas, son dos cuestiones diferentes. Por un lado, si nos están escuchando, bueno, empiezan a escucharnos. Como te decía, la propia realidad va abriendo grietas en los oídos de buena parte de las instituciones, incluso de las empresas, ¿no? Otra cosa es que después de lograr superar ese primer obstáculo, de que conseguir que te escuchen, otra cosa es que te comprendan. Porque no es fácil comprender, de asumir las consecuencias de lo que se les está diciendo, de lo que les puede decir Turiel, de lo que les puede decir Pedro Prieto, Almazán, Richman, Yayo Herrero, muchísima gente que pueda participar en estos ámbitos. E incluso después de que lo comprendan, tendríamos el siguiente obstáculo, que sería que fuesen capaces de poner en práctica las medidas necesarias. Lo cual nos lleva a la segunda parte de tu pregunta, si están preparándose ya para la escasez. El problema es que se están preparando, pero guiados por, digamos, las grandes empresas, los grandes poderes capitalistas, que son plenamente conscientes de que no hay salida al modelo y simplemente están intentando aprovechar los recursos públicos para situarse mejor en el escenario postcapitalista que ellos están intentando definir. Es decir, no están preparándose en la dirección en la que les estamos explicando nosotros y nosotros que hay que prepararse para que, digamos, el colapso acabe siendo un colapso, digamos, guiado hacia el bien común y no hacia el bien de unos pocos. Entonces, sí que hay una preparación en marcha, pero no es la nuestra. Es la preparación de las élites que se están aprovechando de mitos como el de la economía circular, el de la transición energética, el de las energías renovables, para captar una cantidad inmensa de recursos públicos para, básicamente, hacerse ellos su salvavidas, para flotar por encima de la mierda, y cuando no quede más remedio que reconocer que lo que nos venía encima era un tsunami de mierda, ellos ya estén ubicados en sus parapetos altos que se habrán construido a base de los recursos públicos que con los que se hicieron, a base de convencer a los responsables públicos de que eso era la salida para todos. Y esto lo podemos ejemplificar en cosas tan sencillas como el coche eléctrico o el hidrógeno verde. Por supuesto que en el futuro, en las décadas que vienen, habrá coches eléctricos y habrá hidrógeno verde moviendo maquinaria pesada. Pero ¿cuánta maquinaria pesada, cuántos coches eléctricos y para quién? No van a ser para todos, no van a ser para el beneficio para el servicio público, van a ser para las élites que, amparadas por lo que quede del Estado, pues intentarán sobrevivir en sus islotes de alta tecnología, de este tipo de energías que se habrán construido gracias al dinero público. Así que, por desgracia, sí que se están preparando para la gran escasez, pero se están preparando para que esa escasez no sea repartida, digamos, equilibradamente. Y esto estoy hablando a nivel de clases. Por supuesto, podemos hablar de lo mismo a nivel de países, a nivel de unos países preparándose a costa de los otros, ¿no? Y ahí podríamos hablar de los proyectos de energía renovable en África para crear hidrógeno verde que traer a Europa para mover la maquinaria pesada, porque es imposible. Existen estudios científicos publicados en Europa al alcance de cualquier responsable público que demuestran que Europa no tiene la capacidad de generar tanto hidrógeno mediante energías renovables como necesitaría para sustituir al petróleo en su maquinaria pesada. Punto. Por lo tanto, hay que ir a colonizar la energía renovable del resto del mundo, que se deje, por supuesto, o que no le quede más remedio, no tenga la capacidad de luchar para impedirlo, para crear ese hidrógeno verde con el que seguir alimentando el nivel de vida europeo. Así que esa es un poco mi respuesta.
Y para acabar, estás hablando de escenarios venideros. A corto plazo, ¿cómo imaginas en el sur de Europa que van a ser estos escenarios? Y una segunda pregunta, a largo plazo, ¿cómo imaginas que van a ser esos escenarios? Escenarios a nivel geopolítico, a nivel político, económico, social, a todos los niveles. Es un poco difícil. A corto plazo yo creo que estamos en esta cuesta abajo de la causada por la crisis energética derivada de la situación con el gas natural y del sistema eléctrico que tenemos de determinación de precios. Yo no sé si se romperá el melón de cómo se determinen los precios, ojalá que sí, para que al menos se pueda aminorar esta situación y se haga un poco más independiente del precio de los combustibles fósiles. Pero eso va a ser pan para hoy y hambre para mañana, con lo cual lo único que estaríamos haciendo sería retardar el problema unos pocos años. Yo creo que lo que quizás se determine más a corto plazo, muchas situaciones, sea algo que no tiene que ver tanto con la energía, donde seguiremos sufriendo problemas de desabastecimiento. Puede que haya apagones, puede que haya desabastecimiento, interrupción de las cadenas de suministro, eso posiblemente vaya a peor, pero donde quizás haya un movimiento a nivel político difícil quizás de percibir, depende de cómo los medios de comunicación respondan a ello, es cuando salga el sexto informe del IPCC. Porque las filtraciones que ha estado habiendo durante este pasado año 21 han puesto contra la espada y la pared a los responsables políticos de todo el mundo, porque los científicos han filtrado lo que se está elaborando de ese informe y va en la línea de decir sin tapujos que la única manera de evitar los peores escenarios climáticos es básicamente lo que estamos defendiendo mucha gente desde hace tiempo, es decir, poner fin al sistema capitalista que necesita crecer constantemente. Es decir, solamente decreciendo se podrá mitigar los peores escenarios del caos climático. Si esto lo fuerzan, lo censuran cuando salga publicado el sexto informe, será toda una declaración de guerra a la sociedad mundial por parte de las élites controladas por un capital que no quiere abandonar sus últimos años de vida, ¿no? Por decirlo así, quieren continuar hasta el final, hasta su declive terminal, arrastrándonos a todos con ellos. Ese es uno de los escenarios posibles. Otro sería que los políticos reconociesen que efectivamente hay que cambiar totalmente los parámetros de la lucha contra el cambio climático y hay que reformular el modelo basado en el crecimiento perpetuo. Yo creo que eso va a determinar buena parte de la lucha política a nivel mundial en los próximos años, y eso va a suceder este año 22. Cuando salga publicado, creo que es justo después del verano, en septiembre, el sexto informe en su versión, digamos, mediática, ¿no? Porque sabes que tiene muchos cientos de páginas, todo lo que es el sexto, los informes del IPCC, pero digamos que lo que luego se transmite a los medios de comunicación y a la clase política es una versión más abreviada para los policy makers, ¿no? Para los responsables de políticas públicas. Entonces yo creo que eso va a determinar buena parte de la lucha social. Mientras tanto, pues eso, lo que nos espera es un deterioro de las condiciones de vida, debido sobre todo pues eso a un afianzamiento del autoritarismo que ha venido de la mano de la pandemia, de la gestión de la pandemia, que se está aprovechando, siguiendo perfectamente lo que definió Naomi Klein como la doctrina del shock. Están aprobando el shock de la pandemia. Yo no creo que haya bases para decir que sea una pandemia preparada por ningún poder, pero lo que sí que está claro es que se está aprovechando desde muchas instancias para preparar el terreno de un colapso gestionado de manera autoritaria. Y yo creo que eso va a determinar también mucho los próximos años. Por supuesto, una profundización en esos mitos de la tecnosolución, ¿no? Nos van a intentar seguir vendiendo que la solución es digitalizarlo todo, la 5G, la cuarta revolución industrial,
que necesitamos profundizar en el extractivismo, etcétera, ¿no? Y cada vez esas luchas se van a trasladar cada vez más a nuestro entorno más inmediato. Es decir, la lucha del extractivismo no solamente va a afectar a países de los que hemos venido detrayendo recursos a lo largo de toda la historia del capitalismo, sino que se nos va a plantar ya a la puerta de nuestras casas, como se está viendo con la mina de litio en Cáceres y podemos ver con muchísimas más ejemplos. Se está volviendo a poner sobre la mesa la necesidad, o sea, la supuesta necesidad de la energía nuclear, con lo cual ya nos podemos imaginar que nos va a tocar o una central o un depósito de residuos cerca de cada uno de nuestros lugares donde vivamos, y esta lucha va a marcar, yo creo, los próximos años, y mientras se va deteriorando la economía, se sigue deteriorando los servicios públicos y el crecimiento económico que intentan los gobiernos recuperar a trancas y a barrancas, pues se va a demostrar cada vez más difícil de lograr, y en el absurdo intento por conseguirlo vamos a perder unos recursos y un tiempo que serían vitales para empezar a construir otro tipo de sociedades que no dependiesen del crecimiento, no dependiesen de los combustibles fósiles, fuesen más locales, más vivibles, etcétera. Y a largo plazo, ¿qué crees que llegará? Pues a largo plazo los escenarios que se abren yo creo que son el final de la democracia tal como la conocemos, esta pseudodemocracia, y acabaremos o en estados ya claramente autoritarios, o bien, que sería el sueño que perseguimos muchas y muchos, en sociedades más ecocomunalistas, que podrán adoptar idealmente una biodiversidad de soluciones, ¿no? Unas podrán ser de tipo socialista, otras de tipo más anarcosindicalista, otras con más fuerza, digamos, en el ámbito ecofeminista, otras más volcadas en el ámbito más rural, dependiendo, ¿no?, de cada una de los lugares, pues habrá diferentes experimentos, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Que conviviesen ese tipo de experimentos, una gran biodiversidad, y que fuésemos aprendiendo unas experiencias de otras, coordinándonos dentro de lo posible, porque al mismo tiempo surgirán, pues esos estados están surgiendo, estados muy autoritarios que intentarán acaparar los recursos para sí. Yo suelo hablar de que la tendencia en la que nos estamos dirigiendo es hacia el suicidio colectivo en 4 grandes pasos. El primer paso es en el que ya estamos ahora, ya lo hemos dado. Estamos embarcados en un neoimperialismo, en el neocolonialismo extractivista pintado de verde. Eso es. Sí. En el segundo paso, cuando ya, es decir, ya no lleguen los recursos para todas las clases sociales dentro de los países enriquecidos, empezará, digamos, el autoritarismo hacia adentro, porque entonces ya no habrá suficiente con lo que les robemos a los países empobrecidos para satisfacer a la clase media y a las clases altas. La clase media se habrá desvanecido, será cada vez más las masas de excluidos también en los países enriquecidos, y entonces no habrá otra manera de gestionar eso más que por medio del autoritarismo también dentro de las fronteras, con lo cual entraremos en el segundo paso, que será el autoritarismo dentro de esos países. Y el tercer paso será cuando ya ni siquiera haya suficientes recursos en el mundo para mantener el nivel de vida de todas las clases pudientes dentro de todos los países enriquecidos, y empiecen a enfrentarse entre las clases pudientes de unos países contra las de otros por medio de lo que quede de los estados, que se habrá convertido en el brazo armado de las élites nacionales de cada país, porque hoy en día vemos a todos muy amigos, a toda la extrema derecha haciendo sus contubernios a nivel internacional, apoyándose los unos a los otros, pero eso sabemos que solo funciona hasta que ya no llega para todos, y entonces se enfrentarán unos países contra otros, dirigidos por esas élites que intentarán obligar o engañar a las masas de
de sus propias poblaciones, que estarán empobrecidas y estarán en manos de esas élites a enfrentarse las unas contra las otras, y lo cual nos retrotrae pues a escenarios como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es decir, la misma vieja historia de siempre, ¿no? Las élites haciendo que se enfrenten los de abajo entre sí por las migajas que solo se quieren repartir entre ellos. Y eso, por supuesto, acabará en la destrucción mutua nuestra y posiblemente del resto de la vida en el planeta. Ese es el escenario hacia el que vamos, si no hay una rectificación que solo puede venir desde abajo. O sea que ese es el rumbo que tenemos que evitar. Pero de todos modos, lo que está claro es que sean regímenes autoritarios o neofeudales o sean sociedades igualitarias, lo que está claro, creo, es que si tenemos en cuenta la escasa disponibilidad energética que habrá para entonces, lo que está claro es que el modo de vida al que vamos será mayormente rural. Eso yo creo que efectivamente, es un denominador común que va a estar ahí. Sí, porque básicamente toda la historia de la humanidad desde el Neolítico se ha basado en la agricultura. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una situación muy peligrosa, muy diferente, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, pues el capitalismo intentará volverse de nuevo un capitalismo agrario, como fue al principio, ¿no? Y volveremos a aquella época previa a la Revolución Industrial, ¿no? Siglo XV. Pero claro, 15, 16, 17, hasta que se empezó a explotar el carbón. Pero eso va a ser imposible porque tenemos un factor. Esto también va a depender mucho de cómo se desarrolle todo lo que es el deterioro del clima. Porque una de las cosas que está muy en peligro con el caos climático es la viabilidad de la agricultura. Es decir, incluso esos sistemas neofeudales en los que tengamos un montón de siervos trabajando en las tierras para 4 señoritos que serán los herederos de los de Silicon Valley de hoy en día, y que estarán allí como nuevos señores feudales en sus castillos de alta tecnología mientras les duren, pues ese escenario tampoco está asegurado para las élites, porque si falla el clima, fallan las cosechas, ¿cómo se sostiene todo eso? Es un escenario bastante preocupante. Claro, podemos pensar, bueno, pero en algunos lugares del planeta podrá haber una cierta estabilidad y se podrán mantener esas islas de complejidad. Con lo cual, en esas islas de complejidad, el nivel de vida podrá quizás mantenerse durante un tiempo que no sabemos cuánto será, porque no sabemos cómo se desarrollará el caos climático, lo cual depende muchísimo de cómo reaccionen las élites este año y en los que tenemos justo por delante, para ver si evitamos el 1,5 grados, si evitamos los 2 grados. Bueno, el 1,5 grados ya parece imposible, los 2 grados hay gente que dice que también, y a ver hacia dónde vamos, pero ese es el panorama que tenemos por delante. Entonces sí, basarnos en la agricultura sí, sería lo ideal. Si hoy en día parásemos la emisión de combustibles fósiles e intentásemos... yo suelo apostar porque la agricultura no solamente es la que nos debe comer, sino yo suelo decir que tenemos que pensar un nuevo modo de alimentarnos más basado en la alimentación arbórea. Es decir, no volver a ser cazadores-recolectores, porque no somos demasiados para intentarlo, aunque quizás al final, después de un cuello de botella evolutivo, acabemos siendo unos pocos cientos de miles de cazadores-recolectores al final del siglo XXI. Pero quizás lo que habría que intentar sería, porque cumple una doble función de aminorar el cambio climático al capturar carbono y al mismo tiempo proporcionarnos comida, es dirigir un cambio de dieta hacia una dieta mucho más basada en los frutos arbóreos y no tanto en los cereales, que son mucho más dependientes de un clima estable. Los árboles, sobre todo hay ciertas especies que son bastante más resilientes, si podemos decirlo así, respecto a fluctuaciones climáticas que los cereales, en los que se basa prácticamente la alimentación del 99% de la humanidad. Entonces, yo quizás unas sociedades que combinasen un cierto grado de agricultura, de pastoralismo y sobre todo de silvicultura, entendida no solamente con la función de alimentarnos y de proporcionarnos biomasa y otra serie de recursos, ¿no? Porque la multifuncionalidad de los árboles es muy interesante.
sino que al mismo tiempo estaríamos haciendo un poco de como una especie de redención de nuestra especie ante el resto de la biosfera, capturando ese carbono que hemos liberado atolondradamente en estos siglos, ¿no? Y haciéndole ese servicio mediante la captura masiva de carbono en el suelo y en los bosques. Esa sería, yo creo, el camino, ¿no? Ni siquiera esas sociedades neoagrarias yo creo que pudiesen ser factibles ya hoy en día. El paleolítico. No tanto, no, porque intentaríamos mantener un cierto nivel de agricultura, que realmente fue así el principio del neolítico, ¿no? Por lo que dicen bastantes estudios, hubo una especie de fluctuación, porque a veces tendemos a pensar, ¿no? Cuando hablamos de la historia, en un cambio, ¿no? Como de 0 a 1, ¿no? Como es el cambio en la digitalización, ¿no? Pasamos de 0 a 1, pasamos de ser agricultor, de ser cazadores recolectores a ser agrícolas, así de la noche a la mañana y sin vuelta atrás. No, hubo durante un periodo bastante prolongado de tiempo una combinación muy interesante de pueblos que combinaban nomadismo, sedentarismo, pastoralismo, tomaban cierto tipo de cultivos, recolectaban buena parte de su comida. Yo creo que tenemos que también experimentar, ¿no? Con esa biodiversidad, irnos intentando adaptar a lo que el clima pues vaya haciendo, y en cada lugar pues intentar buscar un modelo que no va a ser replicable. O sea, lo que sí hay algo que se ha acabado para siempre es eso de una única cultura y un único sistema para toda la humanidad. O sea, vamos a volver a una biodiversidad que tendrá sus luces y sus sombras, y habrá zonas en las que se sobreviva de manera más o menos vivible y en otras que será una tragedia, y habrá hambrunas y migraciones y conflictos terribles. Has mencionado antes el preocupante aumento de las medidas autoritarias aprovechando la pandemia. Sí, sí. Aunque hay algunas excepciones, como es el caso de la plataforma Bizitza en Euskadi, ¿no te llama la atención el silencio por parte de la izquierda respecto de la gestión autoritaria de la pandemia, incluso por parte de la izquierda radical? ¿Qué opinas de este silencio? Sí, me parece muy preocupante. Y porque establezco, no solamente por lo que significa de lo que nos está afectando ahora mismo, ¿no? Con la cuestión de la pandemia, sino de lo que nos puede llegar a afectar si se aplica eso mismo a la gran pandemia que nos espera después, que es el declive energético y el caos climático. Claro, ahora podemos pensar en la imposición del pase COVID, en los confinamientos. Claro, y mañana será la imposición de otro tipo de medidas con la disculpa energética o climática, basadas en mitos, no basadas en la ciencia, porque, por ejemplo, la cuestión del pasaporte COVID no está basado en la ciencia en absoluto. Es una decisión política, es una decisión económica, porque se está discriminando mediante ese documento entre personas vacunadas o no vacunadas, que ambas transmiten el virus. Y sin embargo se está aplicando como si las personas vacunadas no transmitiesen el virus, lo cual es totalmente una falsedad desde el punto de vista médico y epidemiológico. Entonces, esto mismo cabe pensar que se aplicará con las medidas que haya que tomar cuando se produzcan desabastecimientos energéticos, cuando se produzcan problemas con los suministros de bienes esenciales, de la comida, etcétera. Lo podemos pensar, por ejemplo, si se intenta poner en marcha, pues como decíamos antes, centrales nucleares con la disculpa de que son verdes, contra cualquier tipo de demostración científica, ¿no? O incluso de que son eficientes económicamente, lo cual también es falso. Es decir, el tema de las mentiras imbuidas de verdad por la propaganda política es algo muy viejo. Y pensábamos que era algo de la época de Goebbels, pero el marketing ha establecido una especie de puente con nuestra época actual, y hoy en día nuestras mentes son fácilmente colonizables por los medios de comunicación, que un día te dicen una cosa y otro día te dicen la contraria, desdiciendo los propios expertos científicos que han entrevistado la semana anterior, y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces eso me da muchísimo miedo por
lo que pueda anticipar de lo que nos espere una vez de que la pandemia quede más o menos, no voy a decir controlada, no sé si controlada o superada, ¿no? Entonces es muy preocupante porque la izquierda ahí yo creo que está fracasando a la hora de defender no solamente la razón, sino los derechos de mucha gente. Es decir, ya le estamos pidiendo, como tú has mencionado algunos pasajes de mi libro, le pedíamos cosas que parecían bastante difíciles y ahora resulta que no solamente no están cumpliendo con esas, sino que están fallando en otras que se suponía que no deberían fallar. O sea, el fracaso histórico de la izquierda se está anticipando monumental. Al menos de la izquierda partidista, de la izquierda que tiene representación parlamentaria. Por supuesto no quiero ahí englobar a la izquierda libertaria, que bueno, ahí yo no sé cómo está la cuestión. Tú has mencionado que incluso en la izquierda radical se están asumiendo ciertas cosas de una manera bastante sorprendente. Yo no sé si eso engloba al movimiento libertario porque no he tenido ocasión de pulsarlo, ¿no? Pero es posible, ¿no?, que también suceda. Sí, en el libro que te mencioné antes, Los penúltimos días de la humanidad, incide mucho en esta cuestión y tiene razón. Por parte del medio radical, pues está habiendo un silencio bastante sorprendente respecto de la gestión autoritaria de la pandemia, sí. Y es muy preocupante porque dejar la radicalidad en manos de la extrema derecha, claro, es en lugar de ponerles una barrera, les estamos poniendo una alfombra roja. Yo eso lo acusaba un poco, ¿no?, en el libro, aunque no estaba pensando tanto en la izquierda radical como en la izquierda un poco institucional. Que si nosotros no somos los que nos atrevemos a decir las verdades que hay que decir de la manera bruta que haya que decirlo, porque la realidad es bruta y estamos ante situaciones muy radicales y no hay que tener miedo a cierto tipo de lenguajes, le estamos dejando todo el campo a la extrema derecha y entonces la izquierda va a ser derrotada por incomparecencia directamente. No se va a atrever a jugar en el campo de la radicalidad contra la extrema derecha y ante esa desaparición del centro, de la pseudodemocracia, y esa bifurcación va a quedar claramente, me temo, decidida hacia la extrema derecha. Ya estamos viendo que las manifestaciones contra ciertas medidas en muchos países están siendo cooptadas por la extrema derecha. Están monopolizando sí. La crítica. Claro, y no debería ser así, ¿no? Porque ciertos argumentos que utilizan, no te voy a decir todos, no voy a entrar en todas las cuestiones conspiranoicas, en todos los chivos expiatorios, que si el virus chino, en todas estas historias, ¿no?, que me parecen bastante fácilmente desmontables, pero sí en ciertas cosas que tienen de verdad esos discursos, ¿no? Y eso es el peligro. Si el ecofascismo dijese solamente barbaridades todo el tiempo, no sería peligroso. El problema es que dicen barbaridades mezcladas con cosas que son ciertas y las intentan llevar el agua a su molino, y eso es lo que tienen de peligroso. Y si les dejamos ese terreno libre, es preocupante. Yo creo que ciertas izquierdas en algunos lugares parece que están empezando a reaccionar y esperemos que sea un aprendizaje de cara a lo que nos viene después con la energía y con el clima. Yo he tratado de buscar en muchísimas publicaciones respuestas por parte del medio radical y te puedo asegurar que la respuesta ha sido mínima. Los grupos libertarios, los ecologistas radicales que han lanzado manifiestos contra la gestión autoritaria han sido poquísimos. Sí, estamos volviéndonos más minoritarios dentro de los minoritarios que ya éramos, y es algo muy muy preocupante. Quizás hay que buscar las mayorías en otros terrenos, ¿no?, como el que decíamos antes del mito. Quizás hay que cambiar totalmente el terreno de juego y reinventarlo. Quizás hay que aprender a ganarles en su propio terreno a estas fuerzas que intentan aprovechar, ¿no?, los huecos, ¿no?, del discurso supuestamente científico de los gobiernos, de la supuesta tecnocracia, ¿no?, de decir estas medidas hay que tomarlas porque es lo que nos dicen los expertos, ¿no?, que es la típica disculpa, tanto para hacer un recorte en sanidad como para implantar el pasaporte COVID, ¿no? Hay que buscar, yo creo, que otro tipo de
terrenos donde disputar esa hegemonía del descontento, ¿no? Podríamos decir. Última pregunta. ¿Estás actualmente trabajando en algún nuevo libro? Pues ahora mismo no, aunque tengo varios en mente, pero no he conseguido liberar el tiempo suficiente como para dedicar a desarrollarlos, porque un libro es algo que consume bastante tiempo y bastante energía mental, y por desgracia tengo demasiadas cosas encima. Y lo único que intento sacar son pequeñas cosas. Cuando tengo disponible apenas un minuto, pues lo que libero es un tuit. Si tengo disponibles 5 o 10 minutos, igual hago un mini post en mi blog. O si tengo un poco más, pues escribo un artículo para alguno de los medios en los que publico. Pero ahí llega todo. Estoy en demasiados proyectos, demasiadas cosas, gestionando, pues también coordinando, como decíamos antes, la revista, y eso no me deja el tiempo necesario para ponerme con el tema de los libros, que sin embargo sí que tengo en mente y pensados algunas cosas que pueden ser tan variadas como desde panfletos movilizadores, como libros que intenten movilizar por el lado del humor negro, hasta cómics que pongan sobre la mesa la cuestión de una nueva visión del pacifismo, ¿no? En esta época tan conflictiva hacia la que nos dirigimos. O sea que, como ves, tengo ahí ideas que me provocan cierta ilusión, pero no tengo el tiempo de desarrollarlas. Estoy ahí atrapado. ¿Puedes darnos la dirección de tu blog, por si algún oyente quisiera entrar? Sí, bueno, la dirección se puede localizar por mi mote en internet, que es Casdeiro, que es el principio de Casal y el final de Lodeiro, mis dos apellidos, y por casdeiro.info, pues /textos, ahí es la dirección del blog, que se llama Desvaria Materia. Y bueno, pues por ahí se pueden localizar algunos textos que, como te digo, así a salto de mata, pues voy elaborando algunas reflexiones que quizás con un poco de tiempo se podrían hilvanar dentro de un libro de retazos, pero ni siquiera ese tiempo, o no he conseguido tampoco motivar a alguna editorial para que me proponga hacer esa recopilación de textos breves, ¿no? Pero sí, sería esa la dirección, en casdeiro.info /textos. Ha sido un placer hablar contigo de todos estos asuntos. Ha sido un baño de realidad. Igualmente, Vicente, siempre es un placer poder hablar con tiempo y con calma y con oídos atentos como los tuyos y con esta interacción, y bueno, y espero que estas cosas vayan, cada vez este debate se vaya extendiendo, primeramente entre pues esas minorías, que tenemos que hacer un poco de semillas y de motivadoras del resto de la gente. Pues gracias por la conversación y feliz 1984. Sí, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Hasta aquí una nueva entrega de Desde las otras islas. Los poemas que hemos escuchado en la mitad de la entrevista son de La Caiguda, y vamos a despedirnos con la versión en castellano del preludio de Animais Animais de Xoán Abeleira. El arte ha de ser como un animal. En la época en la que los niños inventaban cuentos, los animales eran hombres y los hombres animales orgullosos de ser animales. En la edad en la que los niños deliraban solos, a veces la luna se transformaba en erizo, el sol era un cangrejo desobando en el arenal del cielo. Los niños jugaban al río, veneraban al río porque el río era un dios,
y el agua al entrar en sus bocas comunicaba multitud de leyendas que fluían de lejos. Un mosquito era un titán, una civeta un sahumador consagrando el bosque, un bisonte un ancestro, un antílope un guerrero, un lagarto un augur de cuyas visiones nadie dudaba jamás. En la época en la que los niños inventaban cuentos, la palabra era un fruto en las raíces del árbol. En la edad en la que los niños deliraban solos, lo hacían al calor de las manadas celestes. Pero llegó el fuego, llegó la antorcha, llegó la hoguera aullando al umbral de la cueva. Los niños enmudecieron entonces, los animales se dispersaron, temerosos los hombres constataron su silencio.